Por favor. Bien, ahí vamos entonces. Va a aparecer entonces en la pantalla la vista del hablante. Bueno, voy a leer, estamos acá en este encuentro muy cotidiano, muy del mundo de la vida, para dialogar un poco, muy sintéticamente, con Nicolás Paucar Cancina, que, bueno, de algún modo es un sacerdote y oráculo nacido en la nación Quero, de la tradición incaica. Ahora en breve lo presento mejor. Simplemente primero quisiera presentarme a mí, aunque la mayoría me conocen, soy Mónica Fernández Braga, de la Universidad Nacional de Quilmes. Mi campo disciplinar es la formación docente, me interesa mucho la cuestión ético-política, y desde ese lugar trabajo en varias redes que tienen que ver con la educación intercultural, con la educación en derechos humanos, con cátedras, instituciones y personalidades sobre la deuda pública, que de algún modo la deuda pública no es solamente una cuestión económica, financiera, sino que tiene mucho que ver con las deudas culturales, las deudas con las mujeres, las deudas con la infancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde ese lugar entonces, insisto en esto, soy docente investigadora del programa de investigación, discursos, prácticas e instituciones educativas, y también de algún modo trabajo en redes internacionales con el fin de pensar cómo reflexionar respecto de la interculturalidad. Desde ese lugar, en el día de hoy, vamos a estar dialogando brevemente con Nicolás Paucar Cancina, que insisto en esto de que es sacerdote y oráculo, nacido en la nación Quero, es el precursor de la enseñanza iniciática andino-quero a las geoculturas exteriores del mundo quero. Y digo esto porque habemos muchas geoculturas, pero creo que la interacción entre los saberes ancestrales y esto que somos nosotros, mestizos intelectualmente y biológicamente, interactuar con ustedes, con vos, Nicolás, nos acerca mucho a lo que nuestra memoria ancestral está inscripta en nuestros genes, tanto culturales como genéticos, ¿no? Entonces, Nicolás es precursor de la enseñanza iniciática andino-quero, a las geoculturas exteriores al mundo quero, también es el primero en aprender la lengua castellana, y esto es muy importante, y andar a conocer los rituales chamánicos, entre los cuales se cuentan la sanación del cuerpo físico, la creación y manifestación de la realidad propia, el cuanto y su manejo desde el universo propio de la misa andina. Esto del cuanto a mí me interesa mucho porque soy de aquellas personas que piensan que lo cuántico atrae, ¿no?, esas partículas de intelectualidad y de corporalidad que tienen mucho que ver con la posibilidad de crear comunidades, ¿no? Desde ese lugar esto del cuanto me interesa mucho. Entonces, en ese camino de transferencia e intercambio humano-inhumano, Nicolás ha sistematizado más de 3000 años de conocimiento incaico aplicable a la vida cotidiana para fomentar el desarrollo de cada humano y humana en ese caminar por los mundos. También Nicolás ha compartido sus conocimientos con infinidad de personas, quienes ahora son intérpretes de esa cosmovisión andina. De este modo, Nicolás es el primer quero en crear una metodología para la enseñanza de la cosmovisión andina, al estructurar en códigos, contracódigos y subcódigos andinos, también el uso de la misa andina, los chumpis, que de verdad no sé de qué se trata, seguramente nos vas a contar, y muchas técnicas tales como las construcciones metafísicas, desde los saberes ancestrales, y más de 100 rituales sistematizados.
Además, Nicolás ha escrito varios libros, entre los que podemos contar Así habla Unquero y La última montaña, y también ha creado una escuela mágico ancestral, Pacha, espero haberlo pronunciado bien. Entonces, les dejo después en la página de las descripciones la dirección web para que ustedes, quienes nos estén escuchando, puedan visitar las páginas. Si estás de acuerdo, para no quitarte demasiado tiempo, Nicolás, a menos que quieras decir algo, paso con la primera pregunta de la entrevista. Muchísimas gracias, por favor. Estoy, voy a ser un poco más formal, estoy de acuerdo. Bien, bien. Gracias, Nico. Entonces, bien, sabemos, gracias a Rogelio, gracias a otras personas que te siguen, que estás visitando Argentina. Pero nos gustaría saber los motivos de esta estadía en esta región. ¿Qué tipo de comunidades te acompañan en esta gira por otras pachas? Sabemos que la interpretación de pacha puede ser miles de cuestiones, pero fundamentalmente a mí me atrapa esa cuestión de pensar a la pacha como la tierra, ¿no? Como la madre tierra. Entonces, sabemos que visitas otras pachas y qué piensan entonces esas personas que te acompañan en estos conocimientos. ¿Qué implica este viaje? ¿Qué piensan estas personas que te acompañan? Muchas gracias, Mónica, y también agradecerte por disponer tu tiempo y tu espacio para este desarrollo de interculturalidad. Yo soy de estas personas que piensa que interactuando y invirtiendo en la interculturalidad, no necesitaríamos tener que invertir en, vamos a decir, en la defensa. Entonces, soy también de esas personas. Bueno, nuestra historia, hablo como continente, América, pues desde hace 500 años ha sido un poquito complicado, ha sido mucho más de aprender y no de desarrollar o de, o de practicar. Pues, entiendo que el conocimiento que hemos practicado en los últimos 500 años han sido pues exportado desde el exterior consecutivamente a través de las casas de estudio que hoy contamos. Entonces, en ese sentido, se ha desgastado nuestra relación con la Madre Tierra. Es decir, no tenemos una conexión sagrada fuerte con la tierra en donde vivimos a tal punto a nivel subconsciente, inconsciente o a niveles un tanto utópicos, que el código genética pero no cree que es su hábitat. Inclusive en muchos de los casos he visto que quiere regresar, retornar de donde vino. Entonces, en ese sentido, pues este viaje específicamente en donde estoy en Argentina fue como para conectar a las personas que habitan el lugar, porque también es cierto que he encontrado, por ejemplo, la palabra originario, lo cual para esta época de nuestra historia ya no es aplicable. En todo caso, todos somos originarios, nadie es proveniente de algún lugar que no sea la madre tierra. Entonces, en ese sentido, pues no hay una conexión con la madre tierra y y sus dioses locales, los denominados, vamos a idea de Dios de los lugares donde habitamos. Entonces, en ese sentido, la idea de Dios de los lugares donde habitamos, para cuestiones de América, se llaman los apus. Entonces, principalmente he venido para despertar esas ideas de dioses en el lugares donde viven las personas que habitan esos lugares y puedan tener una conexión más amena, más sagrada y una noción de pertenencia al lugar donde viven y así puedan desarrollar, invertir en el mismo lugar donde están. Y es más, admirar o estar allí, o sea, desear estar ahí. Entonces,
puede llevarse el desarrollo espiritual, el desarrollo de bienestar, inversiones y todo se puede llevar. Pero mientras yo pienso que el otro lugar es mejor que el lugar donde vivo, eso no va a ser posible. Entonces, es una parte de un proyecto de habilitar igualmente se requieren pues espacios de compartir, de desarrollo y interpretación. Por lo tanto, pues hoy también en Argentina estamos desarrollando un lugar llamado Temblanza, donde la cosmovisión de América debe y tiene que desarrollarse, interpretarse y practicarse, porque es así como podríamos entenderlo, porque por ahora es casi una teoría, porque se ha descontinuado hace 500 años. Gracias, gracias, Nico. Es bien interesante esto. Y bueno, en realidad vos mencionaste los apus y tengo la sensación de que tiene que ver con las montañas. ¿Es correcto? Bien, entonces, Exactamente, tiene que ver por las montañas, es precisamente en el 2022 tenemos un proyecto de alrededor de 12 montañas donde va en toda Argentina, donde pretendemos despertar esa conexión entre los habitantes del lugar y el lugar, y al mismo tiempo pretendemos darle un sentido sagrado a los lugares para que las personas pudieran tener esa conexión, esa fuerza con esos lugares. bien, entonces pensando en eso, digo, nos gustaría saber más sobre los significados de ir y venir de la montaña, ¿no? ¿Qué representan esas vegetalidades? Y hago una nota al pie, hablo de vegetalidades porque me niego a hablar de naturaleza humana o no humana, entonces hablo de vegetalidades en el sentido de decir, somos humanos, pero también correspondemos a esa vegetalidad. Vegetalidad que puede ser mineral también respecto de la montaña, que puede ser también lo vegetal, pero lo animal, involucrándonos en ese lugar de la vegetalidad humana, pero también de la no humana. Entonces, ¿qué representan esas vegetalidades para la cosmovisión Quero y para quienes te acompañan en estos viajes, Nicolás? Eso sería muy importante. Dentro de todo, de toda la cosmovisión andina, no es que representen una cosa u otra cosa específicamente, sino son abstractos a las cuales tenemos que darle un sentido, pero ese sentido divino que le damos es para poder habitar o para poder conectarnos desde la divinidad con nuestro entorno. El gran problema es que, si bien cierto, podemos percibir fuera del llamado Madre Tierra la divinidad, pero esta divinidad va a seguir siendo muy lejos de nosotros y no tan afín a nosotros. Y al no sentirnos divino o al no habitar en un lugar de divino, es donde perdemos la divinidad. La noción de la divinidad para cuestiones de desarrollo armónico es de vital importancia. Entonces, lo que se pretende en todo caso con las montañas es poner un sentido y dar una cualidad divina a las montañas. O el trabajo es desde la humanidad hacia las montañas y posteriormente es la influencia de las montañas hacia la humanidad. Entonces, en ese sentido, pues es el primer proceso, porque en los Andes, pues nosotros ya tenemos funcional. Por ejemplo, puedo mencionar que el Apo Ausangate para nosotros representa abundancia, tanto que solo tenemos que apelar o acudir al Apo Ausangate, que es una montaña, para uh, sentir, autopercibir en nosotros la abundancia y posteriormente esa misma autopercepción hace que nosotros vibremos y que las cuestiones, vamos a decir, desarrollo económico, desarrollo de conocimientos, lo que fuera, es mucho más fácil para la persona que practica. Entonces podríamos decir que las montañas son algo así como un
a ver, como un vector divino, si se quiere, que podría estar representando incluso a nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas. A ver, ¿voy por ahí? ¿Voy bien? Podríamos representarlo, podríamos representarlo, pero al mismo tiempo a, a las montañas nosotros consideramos como si fueran una biblioteca. Por lo tanto, consideramos que es como un acceso a nuestra propia historia de nuestra cultura o de nuestra civilización. Ok, muy bien. Vamos entonces. Si te parece, Nico, si estamos bien, pasamos a la tercera y última pregunta por hoy, que esperamos que esto Claro que sí. continúe durante muchos años más para poder, bueno, de algún modo eh, estar en línea de los conocimientos que nos hemos perdido en el camino de la invasión, ¿no? No reniego de la invasión, porque soy consciente No, de yo tampoco, no es que hemos perdido, sino hemos descontinuado y no es que sea malo o bueno, sino que la práctica de los últimos años nos han dado como resultado la sociedad que hoy tenemos. Entonces, tenemos que cambiar la manera de ver las cosas o tenemos que practicar nuestra cultura, que es mucho más afín, que fue descontinuado. uh, Tenemos que hacer algo, porque finalmente, pues, si sabemos de la cosmovisión andina, el alimento que hoy come el mundo, casi el 40-50% del alimento es producido por la cosmovisión andina. Uh, y tenemos conocimientos, tenemos historias, miles por compartir. La arquitectura es imposible de explicar el desarrollo de la arquitectura en los Andes, el desarrollo de, la, de la política es absolutamente inexplicable de cómo se pudieron sostenerse sin tener un hospital o sin tener un cárcel. O sea, es bastante compleja de entenderlo, lo cual pues creo que dentro de nuestro mundo es casi una utopía, que si lográramos alcanzar ese tipo de desarrollo. Entonces, en ese sentido, pues, como persona razonable, uno dice, pudiera ser funcional, pudiera haber conocimientos que hoy ni siquiera estamos empezando a escarbar la primera hoja del libro. Entonces, en ese sentido, pues, soy más que desarrollador, soy más investigador que desarrollador. Me encanta que hables de investigación porque yo creo que tu tarea es esa, la del investigador, ¿no? Desde ese lugar, digo, nosotros, en mi parte y con el equipo de investigación con el que trabajo, nos interesa mucho la obra de un antropólogo y filósofo argentino que ha trabajado mucho con poblaciones incaicas en el altiplano boliviano en la década de los 70 del siglo pasado, ¿no? Pero que nos ha entregado un modo de ver el mundo que nos ha hecho pensar no solamente en este mestizaje biológico que tenemos, sino también en nuestro mestizaje intelectual. Desde ese lugar, entonces, voy con la última pregunta, si no te quito demasiado tiempo. Este filósofo del que te hablo se llama Rodolfo Kusch y ha escrito múltiples ensayos, pero uno que seguramente conoces que se llama América Profunda. América Profunda de algún modo lo que hace es recolectar la voz de esas poblaciones ancestrales, para no llamarle originarias, que tienen un punto de vista diverso que se opone a la imagen de, si se quiere, eh, esa persona competitiva que quiere ser alguien, sino que simplemente lo que pretende es estar siendo, estar porque lo que está a su alrededor de algún modo implica que tenga que interactuar con personas, con las cosas que están a su alrededor, ¿no? Entonces, en ese lugar, eh,
que es muy teórico para mí, por supuesto, ¿cómo nos podría colaborar esas investigaciones y prácticas tuyas basadas en rituales para reflexionar sobre otras pedagogías, es decir, otros modos de enseñar y aprender más vinculados a lo práctico, si se quiere, que a lo teórico, como nos tiene acostumbrados el mundo occidental, ¿no? Nos hacemos pedagogos y pedagogas en función de algún modo, acumular información y reproducir esos conocimientos. A mí me interesa mucho más poder interactuar con ese mundo práctico que es el que ustedes, vos principalmente, han trabajado y han sistematizado a lo largo de estos años de trabajo, ¿no? Así que desde ese lugar, esa sería una de las últimas preguntas para dialogar. Bueno, ¿se puede escuchar? Gracias. Ah, si bien cierto, es un poco difícil de entender para los que no han nacido dentro de las denominadas culturas ancestrales, porque yo nací dentro de eso y he pasado hasta 15 años de mi vida dentro de eso, o sea, toda mi infancia he pasado dentro de la cultura. Entonces, lo que puedo entender después de haber estado en la cultura en la que estamos hoy, o en la cultura mayor, ah, ah, es se tiene no igual a normas, sino códigos y principios. ¿Ya? Estos códigos y principios, obviamente todos son lógicos, pero ah, son lenguajes que tiene que ver con lógica y que tiene que ver con lenguajes simbólicas y representativas. ¿Ya? Dentro de estos lenguajes simbólicas representativos, que a su vez tendría que entenderse que sí tenemos la parte consciente que nosotros que entendemos o creemos que entendemos, y la parte inconsciente, la que relacionamos, sea olores con otros olores, colores con otros colores o situaciones con otras situaciones que funcionaría como una interrelacionador, pero que tenemos una parte de nosotros que es la parte subconsciente, que sería como la parte que todo lo entiende, entre comillas, pero que simplemente pues no lo hace lógico. Entonces, tomando en cuenta tanto como la parte inconsciente, subconsciente de uno, y entendiendo la parte de nosotros, la parte simbólica y la parte representativa, entendiendo todo esto sale un código, sale varios códigos. Ahora, todos estos códigos están de tal manera um, para resolver o hacer consciente aquellos datos que nosotros tendríamos, por decir, cargados, por decir, inmersos o puestos en nosotros para cuestiones de su supervivencia, lo cual nos pondría en una especie de competencia entre cada uno de nosotros, pero al fin y al cabo la competencia solo sirve para compararme si soy mejor o peor respecto al otro, pero nunca está diseñado para reconocerme tal cual soy. Entonces, en ese sentido, lo que digo es que cuando realmente empiezas a practicar el ser, sería como la aceptación de las cualidades o capacidades de ti mismo y posterior desarrollo de las capacidades o cualidades que aún te faltaran desarrollar. En ese sentido, sería como la máxima desarrollo de ti mismo, de tus propias capacidades, para lograr... No voy a comer. Hola, hola. Se me cortó, creo. Se escucha, Hola. Nico, se escucha bien. Se escucha bien, sí, sí, sí. Bueno, pensé que se me había cortado. Entonces, estaría diseñado para lograr a desarrollar las máximas
capacidades de nosotros al no poder compararme con el otro. Entonces, en ese sentido, no es competitiva, pero es un pensamiento que te permite desarrollar capacidades o es un constante autodesarrollo de sí mismo. Entonces llevaría a ese punto y al mismo tiempo todas las percepciones, cuando ya entiendes desde la conciencia, todas las percepciones objetivas como la tranquilidad, armonía, bienestar y todo lo demás únicamente dependerían de ti y no serían como tener una percepción subjetiva de la felicidad, sino sería percepción subjetiva en mí de la felicidad, lo cual si logro percibir en mí mismo la felicidad, pues no dependería de nadie o de nada para poder sentir ello. Entonces, en eso consistiría eso lo que enunció nuestro estudioso o lo que nos escribe, lo que nos dejó de alguna manera anotado los ensayos. Eh, es interesante porque de algún modo tiene mucho que ver con la tradición psicoanalítica en el que uno mismo, es decir, de algún modo, para decirlo sencillamente, yo soy mi mayor enemiga, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me suena interesante esto de poder desarrollarnos individualmente, ¿no? Ahora, ¿qué función, esta no estaba pensada, no estaba planeada esta pregunta, pero qué función tiene el otro o la otra en esta cuestión de poder sacar eso mejor nuestro y desarrollarnos a nosotros mismos y a nosotros mismos? Es la última, juro que es la última. Exacto. Perdón, no logré escuchar la última parte, se cortó. Ah, bueno, entonces decía que esto de el desarrollo individual o personal, si se quiere, me parece muy interesante, pero lo que me surge es la inquietud de saber qué rol, qué función cumple el otro o la otra en nuestra formación personal, individual, en nuestro desarrollo. La comunidad, si se quiere, ¿qué rol cumple la comunidad? Cumple la función de um, desarrollo divergente. Este desarrollo divergente, es decir, solo observando una misma situación, una misma cosa de 1000 o de 3000 o de 4000, sacaremos mayor utilidad o mayor función a la misma cosa o a la misma situación. Es decir, entenderemos la situación de 1000 maneras, sacaremos mayor utilidad a una misma herramienta desde 1000 o de 3000, 4000 puntos de vista. Entonces, cada uno de las personas son para cuestiones eso, como observadores que observan de forma distinta a la misma cosa. Por lo tanto, el compartir de ello es la mayor, vamos a decir, la mayor abundancia que a uno le puede pasar. Excelente, gracias. Gracias, Nicolás. Eh, no sé si querés decir algo más, para mí es suficiente, pero No, gracias. eh, Es que eh, es nuestra, claro, nuestra ganancia está en compartir. Al ujú. compartir, yo veo la misma cosa que lo que estás viendo, pero veo desde otro punto de vista y tú lo ves desde otro punto de vista. Por lo tanto, al compartir ganamos. Por eso la cosmovisión andina entiende que la pelea hace que la gente sea pobre y la interculturalidad hace que las personas seamos ricas. Somos ricos y ricas, entonces, en este mismo momento, Siempre porque, cuando, siempre cuando compartimos. bien, estamos compartiendo, ¿no? Seguramente. Pero bueno, espero que esta no sea la última vez que nos encontremos, Nicolás. Ojalá y en alguna otra Seguro, oportunidad podamos contactarte seguro para... que sí. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Y bueno, pues de todas maneras,
practicar un poquito la cosmovisión de, por decir, de los Andes, porque bueno, pues Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Ujú, Colombia, bueno, seguimos siendo los Andes, pero más allá de los Andes es América. Y ujú. aquí se practicó de esa manera y bueno, pues esta parte del mundo, de alguna o de otra manera, es propicio para practicar esa cosmovisión. Así que yo soy practicante hoy en algunas partes, más, si bien cierto, más investigador, pero soy más practicante también y ahí me ha dado resultados. O sea, me ha dado muchos resultados y la verdad me encuentro excelentemente bien, así que es por eso también que decidí para compartir todo esto. Así que simplemente pues invito a que más allá del solo tener teoría, hay que ponerse a practicar y a ver qué pasa. Y después de eso, ya uno tiene motivos y razones para practicar. Es excelente porque la necesidad de la práctica, de lo que hacemos en el cotidiano, es decir, de esta capacidad de hacer que tenemos, es más importante que la teoría. No digo que no sea importante la teoría, pero el cómo de algún modo nos apropiamos de esa teoría y la volcamos en la práctica, me parece que es lo más importante. Así que desde ese lugar, Sí, bueno, yo también, muchísimas gracias. Yo también soy de pensar que la teoría es la punta de la flecha, pero hay que penetrarlo. Y tal la cual. penetración es la práctica. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Eh, voy a dejar entonces en las descripciones del video para que se puedan contactar para saber bien de qué se trata esto de caminar por la montaña, ¿sí? Bueno, se le cortó la comunicación a Nicolás, pero no, no aquí estoy, estamos. Ah, bueno, estaba viendo lo estoy de. con la comunicación, solo que estoy sin inglés. Así es. Bien, bien. Entonces, importante es esto de saber qué es lo que se organiza en marzo respecto del viaje a la montaña, ¿no? Entonces, en las descripciones del video voy a dejar los links para que puedan, o los enlaces para que puedan conectarse con Cauya y Pacha y para que puedan saber de qué se trata esto del ir a la montaña, ¿verdad? Bueno, agradezco mucho y espero que nuevamente que esto no sea nuestro último encuentro. Claro que no. Muchísimas gracias. En algún momento nos estaremos viendo, ya sea físicamente o de esta manera ah, por, por internet, pero nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Y a todos. Bueno, un poco se nos cortó